Saludo cordial desde la parroquia Nuestra Señora de las Nieves de Olaya, Antioquia, Colombia. En este domingo 22 del ciclo A, la liturgia dominical nos propone el texto de Mateo 16, 21 a 27, continuación del texto del domingo anterior. Lo podríamos mirar como en dos escenas. En la primera hay una interacción entre Cristo y Pedro, y en la segunda Cristo se dirige a la totalidad de sus discípulos. En la primera escena podríamos individuar tres momentos. El primer momento donde Cristo anuncia que va a Jerusalén a enfrentar su pasión, muerte y resurrección. Segundo momento, la reacción de Pedro. Y tercer momento, la reacción de Cristo a la reacción de Pedro. Jesús inicia anunciando que Él va a Jerusalén a enfrentar pasión, muerte y que resucitará. Porque la propuesta de Cristo no encuentra pacífica aceptación, sino violenta oposición, pues de parte de los poderes establecidos en la época. Los ancianos, el poder político de la época, los sacerdotes, el poder religioso de la época, los escribas, el poder intelectual de la época. Es claro que un orden social establecido sobre las bases de el poseer, el poder, el prestigio, insiste en su lógica y se resiste a aceptar la lógica innovadora y renovadora del reino de Dios. Jesús intuye su suerte, intuye que le espera la muerte ante la hostilidad de estos adversarios, pero anuncia también su resurrección, porque el poder de la vida amorosa y del amor vital es invencible e indestructible. La suya será una derrota vencedora, un fracaso triunfador. ¿Y cómo reacciona Pedro ante esta propuesta de Cristo? Pues Pedro no entiende, porque eso hiere su sensibilidad de hebreo, su mentalidad de Mesías, que él lo pensaba, como todos en la época, como un vencedor triunfador y un triunfador inarrestable. Por tanto, esta idea de Cristo, de un Mesías derrotado, fracasado, victimizado, asesinado, no la digiere y la considera una idea que ha de ser rechazada y exorcizada. Y por ello hay una escena curiosísima. A un cierto punto Pedro como que toma a Cristo de la mano, pasa delante de Cristo, hace que por un momento Cristo camine detrás de él y pues comienza a regañarlo exorcizándolo y a exorcizarlo regañándolo. ¿Cómo reacciona Cristo? Pues Cristo reacciona ubicándolo en su lugar. Hopisomu, va atrás de mí. Cristo no destituye a Pedro, pero sí le restituye el puesto de discípulo que le corresponde. Porque frente a Cristo nosotros somos discípulos y el puesto del discípulo es caminar detrás de Cristo. Porque el discipulado es un camino hecho de asimilación, interiorización, relación, imitación. Nosotros, como Pedro, no podemos pretender que Jesús el Maestro se ajuste a nuestra visión de la realidad, sino que nosotros hemos de ajustarnos a su visión de la realidad. Es lo que el apóstol Pablo en la carta a los Romanos 12:1-2, que escuchamos como segunda lectura, pues subraya, cuando dice, ustedes no se ajusten a la mentalidad de este mundo. Si pensamos como el mundo, hablaremos como el mundo, actuaremos como el mundo y viviremos como propone el mundo. Pero nosotros, dice el apóstol Pablo, hemos de renovarnos mediante la transformación de la mente. El apóstol está proponiendo una especie de trasplante de cabeza, una especie de trasplante de corazón. Hablando en lenguaje de la psicología cognitiva odierna, diríamos que propone unos esquemas mentales nuevos acordes con la propuesta de Jesús, que nos permitan discernir, es decir, que nos den un tacto delicado y un gusto fino frente a lo que es bueno, agradable y perfecto, a descubrir la voluntad de Dios allí en lo que es bueno porque hace bien y te hace bueno, lo que es agradable porque es agradable a tu gusto espiritual, te hace agradable a Dios y a los otros, lo que es perfecto porque te perfecciona y perfecciona el medio donde vives.
En la segunda escena contemplamos a Cristo que se dirige a la multitud, a todos, retando la libertad. Si alguno quiere venir detrás de mí. Jesús no impone, propone, induce, conduce, seduce. Pititani Adonai baepat, hasaktani batujal. Jeremías 27, primera lectura. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Es el lenguaje del respeto amoroso, del amor suave, de la suavidad delicada, de la delicadeza alegre, de la alegría persuasiva, de la persuasión seductora. Y nos preguntamos, ¿y qué puesto quiere el Señor que ocupemos los discípulos? ¿Y qué es necesario para ocuparlo? Pues el Evangelio dice que para ocuparlo es necesario, primero, negarse a sí mismos, que es la raíz de la ascética cristiana, y segundo, tomar la cruz y seguirlo, que es la raíz de la mística cristiana. Yo quisiera que, por brevedad, pues reflexionáramos sobre la primera propuesta, negarse a sí mismo, que tiende a ser un poco más malentendida. Para decir que es negarse a sí mismo, digamos que no es negarse a sí mismos. Negarse a sí mismo no es cancelarse a sí mismos, es decir, no es negar los propios talentos, habilidades, cualidades. No es anularse a sí mismos, porque la Sagrada Escritura dice que todos hemos de ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios y hemos de dar cuenta de los talentos recibidos. Negarse a sí mismo no es puntuar bajo en autoestima, autoconcepto, autoimagen o autoeficacia. ¿Qué no es negarse a sí mismos? Negarse a sí mismo no es descuidarse a sí mismos, no es descuidar pues la salud, no es descuidar la higiene, no es descuidar el cultivo de la cultura, el sano ocio, la formación permanente, el bienestar emocional, la búsqueda de la felicidad. Porque también dice la Sagrada Escritura, hijo mío, cuida de ti mismo. Negarse a sí mismos no es atacarse a sí mismos. Me refiero a una cierta espiritualidad del pasado que insistía mucho en cilicios, flagelaciones y trataba el cuerpo humano como si fuese un enemigo. Pero el apóstol Pablo en la segunda lectura nos dice muy claro que los cuerpos, nuestros cuerpos, nuestras existencias humanas concretas en el aquí y en el ahora, hemos de amarlos a tal punto de presentarlos a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, ¿qué es negarse a sí mismos? Pues en un mundo egoísta como el nuestro, negarse a sí mismos fundamentalmente es no seguir el egocentrismo del mundo actual, negarse a ponerse al centro de todo, buscar siempre el propio interés. Cuando el único interés es el propio interés, es hora de negarse a sí mismos, para mirar a los otros, para ocuparse de los otros, para dar la vida por los otros. Negarse a sí mismos en una era digital como la nuestra, pues es liberarse de un cierto narcisismo digital, una cierta autorreferencialidad en la que estamos siempre mirándonos a nosotros mismos y no miramos al otro, a sus problemas y a sus necesidades. Negarse a sí mismos, pues es decirle no a nuestras tendencias destructivas para decirle sí a nuestras tendencias constructivas. Si comienzas a sentir dentro de ti una tendencia que te está llevando al licor desmedido, a la drogadicción, a la corrupción, a la deshonestidad, al odio salvaje, etcétera, etcétera, es hora de renunciar a sí mismos y decir no. O si sientes dentro de ti algo que te impide orar, leer la Sagrada Escritura, ir a la Santa Misa, confesarte, vivir la caridad con los necesitados, buscar el bien común, luchar por la defensa de la naturaleza, la casa común, por la dignidad humana de todo ser humano, entonces es hora de negarse a sí mismos. Negarse a sí mismos es sanarse a sí mismos, liberarse a sí mismos, purificarse a sí mismos, trabajarse a sí mismos, labrarse a sí mismos, afianzarse a sí mismos, perfeccionarse a sí mismos. Por eso negarse a sí mismos coincide con el afirmarse a sí mismos. Que la Virgen María nos ayude pues a ser discípulos caminando detrás del Maestro. Respecto a no ajustarnos a la mentalidad del mundo, la tenían muy clara las primeras comunidades. Carta de Ogneto. Decían los primeros cristianos, estamos en el mundo pero no somos del mundo. Vivimos en la carne, pero no según la carne. Buen domingo para todos.